Freedom and truth. With God, all things are possible. To make the time we are sharing more productive, be ready with a notepad and a pen to take notes about the scriptures we will be discussing in this holy conversation. Discipleship counseling is the process where two or more people meet in the presence of Christ, learn how the truth of God's Word can set them free, and those are able to conform to the image of God as they walk by faith in the power of the Holy Spirit. Because we are identified with Christ in his death and resurrection, we have become transformed and new, and we are part of the new community of faith. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. In this change, we have moved out from the community of darkness to Christ's community of light, and now own a new power of self-dominion in our lives. This is clearly expressed in Romans chapter 6, verse 5 to 7. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin may be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. Romans chapter 6, verse 5 to 7. Since we have been transferred from death to life, we must give thanks to God with joy inside our hearts, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Colossians chapter 1, verse 12 to 14. Faith in God is indispensable to the Christian life. The author of the book of Hebrews captured this same concept by writing, "And without faith it is impossible to please him. For whoever will draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him." Hebrews chapter 11, verse 6. Notice the reward that is produced just by drawing near God when we are seeking him. We seek God after God when we pray. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah chapter 29, verse 13. What is prophet Jeremiah saying? Is it that we will find God when we seek him with all our hearts, and as a result we will find him? Or is it the words Moses wrote in the book of Deuteronomy? You should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today should be on your heart. You should teach them diligently to your children, and you should talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7. What is faith? How can this substance help us reach what we all need? Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Hebrews chapter 11, verse 1 to 3. What is the result of this confidence we gain from God called faith? How do we benefit from faith? Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8, verse 1. How can we be in Christ Jesus? Like Paul present these revelations to the Romans. The answer is obvious, through faith. Now, how can faith reach us? So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Romans chapter 10, verse 17. The single fact that you are hearing these words have created the perfect environment where you too have been exposed to this truthful revelation.
Faith comes from hearing God's words. Consider how important the concept of faith is. Believing who God is, what He says and what He does is the key to the kingdom of God. You are saved by faith, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. And you walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. In other words, faith is the basis for our salvation and the means by which we lived. If we are going to continue living free in Christ, we need to keep in mind three simple faith concepts. Number one, faith depends on its object. The truth is, everyone lives by faith. The only difference between Christian faith and non-Christian faith is the object of our faith. The critical issue is what you believe or who you believe in. Telling people to live by faith is invalid if they have no understanding of the object of their faith. You cannot have faith in faith. Faith has not validity without an object. The truth is, we live every moment of every day by faith. However, some of our faith objects are valid but others are not. For instance, suppose you are driving a car and see a green light. You will probably drive through the intersection without giving your action a second thought, and you will do it by faith. First, you believe the light was red in the other direction even though you couldn't see it. Second, you believe the drivers coming from the other direction saw the red light and will stop. That is a lot of faith. But if you didn't believe that, you wouldn't go through too many intersections, or you would proceed very cautiously. We trust people or things that have proven to be reliable over a long time period. What happens when the object of your faith proves unreliable? You give up on it. Maybe not immediately, but how many failures would you tolerate before you say never again? Once again, it's lost. It is very difficult to regain it. Your ability to believe isn't the problem. It is the object of your faith that has proven to be untrustworthy. If you have had a few auto accidents as a result of careless drivers, your ability to trust other drivers may be seriously shaken, and rightfully so. That is why our relationships are so fragile. One act of unfaithfulness can all but to destroy a marriage. You can forgive your spouse and commit yourself to make the marriage work, but it will take months and even years to gain back the trust that were lost. You will be foolish to trust someone or something that has proven to be unreliable. The most accepted faith object by the world's population is the fixed order of the universe, primarily the solar system. You set your watch, plan your calendar, and schedule your day believing that the earth will continue to rotate on its axis and revolve around the sun at its current speed. If the earth's orbit shifted just a few degrees and the sun appeared 2 hours later, the whole world will be thrown into chaos. So far, the laws governing the physical universe have been among the most trustworthy faith objects we have. The ultimate faith object, of course, is not the sun, but the Son, because Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. The fact that God is immutable, unchangeable, is what makes him eminently trustworthy. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Numbers chapter 23, verse 19. David described God in such a manner: I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you
will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Psalm chapter 121, verse 1 to 8. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Malachi chapter 3, verse 6. God cannot change, nor can his word. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Isaiah chapter 40, verse 8. This eternal consistency is why God is faithful and why we can put our trust in him. How much faith you have is dependent upon how well you know the object of your faith. That is the second simple faith concept we need to learn. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word. Isaiah chapter 66, verse 1 to 2. When people struggle with their faith in God, it is not because their faith object has failed or is insufficient. It is because they don't have a true knowledge of God and his ways. They expect him to respond in a certain way or answer a prayer in a certain way. This way, not his, and when he doesn't comply, they say, forget you, God. The problem is not with God. He is the perfect faith object. Faith in God fails only when people have a faulty understanding of him. If you want your faith in God to increase, you must increase your knowledge of God. If you have little knowledge about God and his word, you will have little faith. If you have great knowledge of God and his word, you can potentially have great faith. Faith cannot be pumped up by coaxing, persuading yourself. If only I can believe. If only I can believe. You can believe because belief is a choice we all have to make. Any attempt to push yourself beyond what you know to be true about God and his ways is to move from faith to presumption. You choose to believe God according to what you know to be truth from his word. The only way to increase your faith is to increase your knowledge of God, who is the believer only of legitimate faith object. That is why Paul wrote, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Romans chapter 10, verse 17. The knowledge of his wisdom, his words are a secret waiting to be discovered, revealed in the Bible. If you have little knowledge about God and his word, you will have little faith. If you have great knowledge of God and his word, you can potentially have great faith. And that same faith have the potential to move mountains. There is no run around here. Our spiritual necessity of reading God's words is as vital as the next breath of oxygen we will take right now as you hear these words. Otherwise, we die spiritually as we will die physically if we stop breathing. The only limit to our faith is our knowledge and understanding of God, which grows every time we read the Bible, memorizing a scripture verse, participating in a Bible study, or meditating on his word. Can we see the practical, tangible potential for our faith to grow as we endeavor to know God through his word? It is bound only by the infinite nature of God. I doubt there is a Christian alive who has lived up to his or her faith potential based on what he or she already knows to be truth. Number 3, it is important to know that God is under no obligation to humankind. We cannot maneuver or manipulate God through prayer.
He is under obligation to himself and to remain faithful to his covenant promises and his word. We have a covenant relationship with God that we can count on being true. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will. And may he work in us what is pleasing to him. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Hebrews chapter 13, verse 20 and 21. Who help us live a pleasing life for God? According to this scripture, who is the holy writer identifying as the sole responsible to equip us with everything good for doing his will. Through Jesus Christ, regarding this same principle, Paul shares with the Philippians, being confident of this, that he who began a new work in you will carry it on completion until the day of Christ Jesus. Philippians chapter 1, verse 6. Be confident of this, that he who begin a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. That is the result of faith. When it comes to our sanctification, faithfulness, and obedience, we are not orphans. We are not alone in our journey, and our perspective changes, grow, and amplify. When we see things through God's eyes, notice that God operates us through Jesus. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head of every power and authority. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. Colossians chapter 2, verse 9 to 11. That is the result of faith. If God declares something to be truth, you simply believe him and live according to what it is truth. If God didn't say it, no amount of faith in the whole world will make it so. Believe it doesn't make God's word truth. His word is truth. Therefore, we believe. As disciples of Christ, we have an obligation to do more than lead our loved ones to a saving knowledge of our Lord Jesus Christ. We need to help them understand their spiritual identity when they become children of God. I cannot go everywhere my children go, but God can, and he does. Next to knowledge of God, knowledge of who you are is by far the most important truth you can possess. The major strategy of Satan is to distort the character of God and the truth of who we are in Christ. However, he can't change God, and he can't do anything to change our identity and position in Christ. If, however, he can get us to believe a lie, we will live as though our identity in Christ isn't true. If God allows, I will see you on next Friday. But before I leave, I wish to invite you to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Pray with me. Father, I recognize that I have a problem that separates me from you, and that this problem is sin. But I recognize also that your word reveals to me, for my sake you made Jesus to be sin, he who knew no sin, so that in him I might become the righteousness of God. I recognize that that is the solution for my problem. Please help me become your righteousness, God. I repent from my sins. Jesus entered my heart, and through your grace, change and save my life. Help me to be born again. I recognize that your word says, "Come now, let us reason together," says the Lord. Through your sins are like scarlet, they should be as white as snow. Though they are red like crimson, they should become like wool. Thank you, Father, for this promise. I pray in the name that is above all names, in the name of Jesus. Amen. If you sincerely prayed that prayer with me, you have been born again.
Find yourself a Bible, start reading the Gospel of John in the New Testament. The Holy Spirit will guide you through the wisdom of this book. Find a church that teaches that Jesus is Savior and Lord, and that He is coming soon, and teaches that love is the seal of the true Christian. And finally, pray. Prayer is speaking directly to God as He is your best friend. Beloved, if God allows, our holy conversation will continue next Friday. Until then, to all, through the Holy Spirit, peace and grace. And now, la parte en español. Libertad y verdad. Con Dios, todas las cosas son posibles. Para que el tiempo que compartimos sea más productivo, prepárate con un cuaderno o libreta y un bolígrafo para tomar notas sobre las escrituras que discutiremos en este diálogo celestial. El asesoramiento del discipulado es el proceso en el que dos o más personas se encuentran juntas en la presencia de Cristo, aprenden cómo la verdad de la palabra de Dios puede liberarlos y así son capaces de adaptarse a la imagen de Dios mientras caminan por la fe en el poder del Espíritu Santo. Debido a que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido transformados en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Ahora, por ese cambio somos parte de una nueva comunidad de fe. En este cambio, hemos salido de la comunidad de las tinieblas a la comunidad de luz de Cristo. Y ahora poseemos un nuevo poder de dominio propio en nuestras vidas. Esto se expresa claramente en Romanos capítulo 6 versos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6 versos del 5 al 7. Como hemos pasado de muerte a vida, debemos dar gracias a Dios con gozo en nuestros corazones. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, verso del 12 al 14. Fe en Dios es indispensable para vivir la vida cristiana. El autor del libro de Hebreos captura este mismo concepto escribiendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Observe la recompensa que se produce al acercarse a Dios cuando lo buscamos. Buscamos a Dios cuando oramos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. ¿Qué dice el profeta Jeremías? ¿Es que encontraremos a Dios cuando lo busquemos con todo nuestro corazón? Y como resultado lo encontraremos. ¿O son las palabras que Moisés escribió en el libro de Deuteronomio? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puede ayudarnos esta sustancia a alcanzar lo que todos necesitamos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. ¿Cuál es el resultado de esta confianza que obtenemos de Dios llamada fe? ¿Cómo nos beneficiamos de la fe? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Cómo podemos estar en Cristo Jesús? Como Pablo presenta esta revelación a los romanos. La respuesta es obvia, a través de la fe. Ahora, ¿cómo puede alcanzarnos la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. El simple hecho de que esté escuchando estas palabras ha creado el ambiente perfecto donde usted también ha estado expuesto a esta revelación verdadera. La fe proviene de escuchar las palabras de Dios, creer quién es Dios. Lo que dice y lo que hace es la clave para participar del reino de Dios. Considere cuán importante es el concepto de la fe. Eres salvo por la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. En otras palabras, la fe es la base de nuestra salvación y el medio por el cual vivimos. Si vamos a seguir viviendo libres en Cristo, debemos tener en cuenta tres conceptos simples de fe. Número 1. La fe depende de su objeto. La verdad es que todos viven por fe. La única diferencia entre la fe cristiana y la no cristiana es el objeto de nuestra fe. El tema crítico es en qué cree o en quién cree. Decirle a las personas que vivan por fe no es válido si no comprenden el objeto de su fe. No puedes tener fe en la fe. La fe no tiene validez sin un objeto. La verdad es que vivimos cada momento de cada día por fe. Sin embargo, algunos de nuestros objetos de fe son válidos, pero otros no. Por ejemplo, supongamos que conduce un automóvil y ve una luz verde. Probablemente conduciría a través de la intercesión sin pensarlo dos veces, y lo haría por fe. Primero, creías que la luz era roja en la otra dirección, a pesar de que no podías verla. Segundo, creías que el conductor que venía desde la otra dirección vio la luz roja y se detendría. Es mucha fe. Pero si no lo creyeras, no pasarías por muchas intersecciones o procederías con mucha cautela. Confiamos en las personas o cosas que han demostrado ser confiables durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucede cuando el objeto de tu fe no es confiable? Te rindes, tal vez no de inmediato. Pero ¿cuántas fallas tolerarías antes de decir que nunca más? Una vez que se pierde la fe, es muy difícil recuperarla. Tu capacidad de creer no es el problema, es el objeto de su fe que ha demostrado no ser confiable. Si ha tenido algunos accidentes automovilísticos como resultado de conductores descuidados, su capacidad de confiar en otros conductores puede verse seriamente afectada, y con razón. Por eso nuestras relaciones son tan frágiles. Un acto de infidelidad puede destruir el matrimonio. Puedes perdonar a tu cónyuge y comprometerte a hacer que el matrimonio funcione, pero tomará meses e incluso años recuperar la confianza perdida. Sería una tontería confiar en alguien o algo que ha demostrado ser poco confiable. El objeto de fe más aceptado por la población mundial es el orden fijo del universo, principalmente el sistema solar. Usted configura su reloj, planifica su calendario y programa su día creyendo que la Tierra continuará girando sobre su eje y girará alrededor del Sol a su velocidad actual. Si la órbita de la Tierra cambiara solo unos pocos grados y el Sol apareciera 2 horas después, el mundo entero se vería sumido en el caos. Hasta ahora, las leyes que rigen el universo físico han estado entre los objetos de fe más confiables que tenemos. El último objeto de fe, por supuesto, no es el Sol, sino el Hijo, porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. El hecho de que Dios es inmutable es lo que lo hace eminentemente confiable.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, verso 19. David describe a Dios de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, versos del 1 al 8. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios no puede cambiar, ni tampoco su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8. Esta consistencia eterna es la razón por la cual Dios es fiel y por qué podemos confiar en Él. La cantidad de fe que tienes depende de cuán bien conoces el objeto de tu fe. Ese es el segundo concepto de fe simple que debemos aprender. Esto es lo que dice el Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versos del 1 al 2. Cuando las personas luchan con su fe en Dios, no es porque su objeto de fe haya fallado o sea insuficiente, es porque no tienen un verdadero conocimiento de Dios y sus caminos. Esperan que Él responda de cierta manera o responda a la oración de cierta manera, de esta manera, no de la suya, y cuando no cumple dicen: voy a olvidarme de ti, Dios. El problema no es con Dios. Él es el objeto de fe perfecta. La fe en Dios falla solo cuando las personas tienen una comprensión defectuosa de Él. Si deseas que tu fe en Dios aumente, debes aumentar tu conocimiento de Dios. Si tienes poco conocimiento sobre Dios y su palabra, tendrás poca fe. Si tienes un gran conocimiento de Dios y de su palabra, potencialmente puedes tener una gran fe. La fe no se puede bombear persuadiéndote a ti mismo si tan solo pudiera creer. Si tan solo pudiera creer. Puedes creer porque creer es una elección que todos tenemos que hacer. Cualquier intento de empujarse más allá de lo que sabe que es verdad sobre Dios y sus caminos es pasar de la fe a la presunción. Eliges creer a Dios de acuerdo a lo que sabes que es verdad de su palabra. La única manera de aumentar su fe es aumentar su conocimiento de Dios, quien es el único objeto de fe legítimo del creyente. Por eso Pablo escribió: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. El conocimiento de su sabiduría. Sus palabras son un secreto que espera ser descubierto, revelado en la Biblia. Si tiene poco conocimiento sobre Dios y su palabra, tendrá poca fe. Si tiene un gran conocimiento de Dios y de su palabra, puede tener una gran fe, y esa misma fe tiene potencial de mover montañas. No hay manera de evitar esto. Nuestra necesidad espiritual de leer las palabras de Dios es tan vital como el próximo aliento de oxígeno que tomaremos ahora mismo cuando escuchemos estas palabras. De lo contrario, moriremos espiritualmente como moriríamos físicamente si dejáramos de respirar. El único límite para nuestra fe es nuestro conocimiento y comprensión de Dios, que crece cada vez que leemos la Biblia.
memorizamos un versículo de las Escrituras, participamos en un estudio bíblico o meditamos en su palabra. Podemos ver el potencial práctico y tangible para que nuestra fe crezca a medida que nos esforzamos por conocer a Dios a través de su palabra. Está limitado solo por la naturaleza infinita de Dios. Dudo que haya un cristiano vivo que haya estado a la altura de su potencial de fe basado en lo que él o ella ya sabe que es verdad. Número 3. Es importante saber que Dios no tiene ninguna obligación con la humanidad. No podemos maniobrar o manipular a Dios a través de la oración. Tienes la obligación de sí mismo y de permanecer fiel a sus promesas de su pacto y a su palabra. Tenemos una relación de pacto con Dios que podemos contar con la verdad y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, versos del 20 al 21. ¿Quién nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios? De acuerdo con esta escritura, ¿quién es el escritor sagrado que se identifica como el único responsable de equiparnos con todo lo bueno para hacer su voluntad y que pueda obrar en nosotros lo que le agrada? Por medio de Jesucristo. Con respecto a esto mismo principio, Pablo comparte con los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ese es el resultado de la fe. Cuando se trata de nuestra santificación, fidelidad y obediencia, no estamos huérfanos. No estamos solos en nuestro viaje hacia la eternidad y nuestra perspectiva cambia, crece y se amplifica cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Nota que Dios opera en nosotros a través de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Ese es el resultado de la fe. Si Dios declara que algo es verdad, simplemente le crees y vives de acuerdo a lo que es verdad. Si Dios no lo dijo, ninguna cantidad de fe en el mundo lo hará. Creer no hace que la palabra de Dios sea verdadera. Su palabra es verdadera, por lo tanto creemos. Como discípulos de Cristo, tenemos la obligación de hacer más que guiar a nuestros seres queridos a un conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ayudarlos a comprender su identidad espiritual cuando se conviertan en hijos de Dios. No puedo ir a donde sea que vayan mis hijos, pero Dios puede y lo hará. Junto al conocimiento de Dios, el conocimiento de quién eres es, con mucho, la verdad más importante que puedes poseer. La principal estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios y la verdad de quienes somos en Cristo. Sin embargo, no puede cambiar a Dios y no puede hacer nada para cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Sin embargo, si nos puede hacer creer una mentira, viviremos como si pensáramos que nuestra identidad en Cristo no es verdadera. Si Dios lo permite, los veré a todos el próximo viernes. Pero antes de irme, deseo invitarlos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ora conmigo. Padre, reconozco que tengo un problema que me separa de ti y que este problema es pecado. Pero también reconozco que tu palabra me revela, por mi bien hiciste que Jesús fuera pecado, que no conocía el pecado, para que en él pudiera llegar a ser la justicia de Dios.
Reconozco que es la solución para mi problema. Por favor, ayúdame a convertirme en tu justicia, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Jesús, entra en mi corazón y a través de tu gracia cambia y salva mi vida. Ayúdame a nacer de nuevo. Reconozco que tu palabra dice, ven ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados son como escarlatas, serán tan blancos como la nieve. A pesar de que son rojos como carmesí, se convertirán en lana. Oro en el nombre que está por encima de todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Si sinceramente oraste esa oración conmigo, has nacido de nuevo. Encuentra una Biblia, comienza a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo te guiará a través de la sabiduría de este libro. Encuentra una iglesia que enseñe que Jesús es Salvador y Señor y que vendrá pronto. Enseñe que el amor es el sello de la verdad cristiana y finalmente ora. La oración es hablar directamente a Dios como Él es tu mejor amigo. Amado, si Dios lo permite, nuestra santa conversación continuará el próximo viernes. Hasta entonces, a todos paz y gracia por medio del Espíritu Santo.